Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y estudiando nuestro curso bíblico todos los días, Ñande Yarañe Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Y hoy prácticamente hemos concluido con este estudio, ciertamente que no muy profundo, pero por lo menos con los elementos fundamentales, esenciales de una teología, de lo que el autor sagrado, en este caso nosotros decimos que es el mismo San Lucas, el autor del Evangelio de San Lucas. Son las dos partes, recordemos, dentro de la teología de Lucas, el primer momento es el momento de Dios Padre, el segundo momento, el momento de Dios Hijo y el tercero, el Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, creación, redención y ahora, sobre todo, entonces, la comunidad que es enviada, o sea, el apostolado. Ser apóstoles, enviados, evangelización. Entonces, este tercer momento en que nosotros estudiamos y reflexionamos de Hechos de los Apóstoles. Nosotros entramos un poco en este capítulo 16, que es el viaje y es la evangelización de parte de Pablo y Timoteo. Aquí también después se une estas Silas, después también el mismo Lucas que se une. Y tenemos varios lugares, la travesía de Asia Menor, la fundación de la iglesia de Filipos, tenemos un caso interesante de la divina de Filipos, luego tenemos ante esta situación como consecuencia el arresto de Pablo y Silas, ya en la cárcel la conversión o mejor dicho, la conversión del carcelero, donde estaban Pablo y Silas. Y por último, tenemos esta narración sobre la liberación de Pablo y Silas. Nuestro título del día de hoy, de nuestro estudio, es justamente la perplejidad con que se encuentran estos magistrados o estas autoridades con respecto a la liberación de Pablo y Silas. Pero nosotros queremos ver un poco todo este capítulo 16, que es muy interesante, una vez más, uno de estos relatos del viaje, que con pocas palabras cubren un trecho de camino bastante largo, ¿verdad?, de todo lo que nosotros estamos viendo aquí en este capítulo 16, como una síntesis, ¿verdad? Es propio del estilo de los Hechos de los Apóstoles, es decir, de Lucas en su teología, ir enumerando los detalles. A Lucas le gusta mucho entrar en los detalles. Pablo está apremiado por la solicitud pastoral de no dejar abandonadas a sí mismas las comunidades por él fundadas. ¿Se acuerdan que incluso aquí hubo la separación entre Pablo y Bernabé? Cuando le quiso llevar
Bernabé a Juan Marcos. Sin embargo, Pablo se opuso porque había dicho no, él nos había abandonado. Eso ya en el capítulo 13 había sucedido esta situación, después de que el Espíritu Santo, dice, les había elegido, les había llamado. Al ver lo que había sucedido, el procónsul, esto en el capítulo 13, ¿verdad? Al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas y los judíos, y Juan, hasta ahí entonces entra, colaboraba con ellos. Hasta ahí todo va muy bien. Pero después entonces existe alguna dificultad y se separa también, les abandona Juan Marcos. Y luego también Pablo y Bernabé se separan por esta situación que fue un poco conflictiva posiblemente. Entonces Pablo queda con Silas y Bernabé va con Juan Marcos. Y así continúa esta historia. Después se encontrará con Timoteo, este capítulo que nosotros estábamos hablando, que ya el capítulo 16, que comienzan aquí. Pablo llegó luego a Derbe y más tarde a Listra, donde había un discípulo llamado Timoteo. Capítulo 16 es lo que nosotros encontramos. Entonces Pablo, que está muy apremiado, decíamos, por el visitar, ojo, llegan a ella, llegan para la ya pues, pero y oírla, o ella se lleva, sino que porque quiere que estos cristianos que habían abrazado la fe estén en la sana doctrina. Me anda él ahí fácil página, me anda ella con ella guaya con WhatsApp, ya con teléfono, ya con lo que sea televisión, ya yo esa ñañe o lo que sea o pepe ñaño mo maranduja va, ya yo cualca va para la ñico te va que la ya ginega tu ñajendu. Pero sin embargo aquí se nota que Pablo tiene, y esto es lo más importante, el sentido pastoral de no dejar absolutamente abandonadas a sí mismas las comunidades por él fundadas, sino que seguir cuidando de ellas, ya con visitas personales, ya por medio también del contexto, o el contacto, mejor dicho, epistolar. Ahora, las cartas de Pablo, ¿verdad? En realidad son maravillosas, ¿verdad? Estas cartas que va enviando Pablo. Ahora, de todo este relato que nosotros tenemos aquí en este capítulo 16 se destaca un hecho memorable, la vocación de Timoteo. Timoteo como auxiliar de Pablo en la misión. Él comenzará a caminar, ¿verdad? Entonces Timoteo también va aprendiendo muchísimo de todo lo que Pablo le irá transmitiendo en esta misión. El joven, nosotros habíamos estudiado, se había bautizado probablemente con su madre con ocasión de la primera estancia del apóstol en Listra. Vean entonces de Yeyi Huguri ya en el capítulo 14, versículos 6 al 20. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que nos invita, como siempre, a acercarnos y a dejarnos tocar por su gracia. Ya estamos iniciando esta feria privilegiada de Adviento. Leemos del profeta Jeremías, estamos en el capítulo 23, del 5 al 8. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días Judá estará a salvo, Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso llegarán los días en que ya no se dirá: por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel y los hizo llegar al país del norte y de todos los países a donde los había expulsado,
para que habiten en su propio suelo. Queridos amigos, Jeremías, que significa sobre todo Yahvé reconstruye. Yahvé entonces que inicia un nuevo mundo. Yahvé que inicia una nueva vida en el corazón del hombre. Aupeaña de ñeco te formal y lleva. Peñandere kobe pera oía lleva ñamoñe punuara pete kobe pues jupeñan de yara cuan eañande home eañande. Por eso incluso nos va hablando del exilio, nos va hablando de situaciones difíciles por las que pasó Israel. Las situaciones también del éxodo, pero sin embargo koan nañane mandu amo aveima upeare, sino que ahora nos recordaremos de esa gracia de Dios que ha llamado, dice, incluso a todos estos que eran nuestros enemigos y que ahora se están alineando en la gracia de Dios. Aupisa entonces Jeremías esa cañan de la reconstrucción del mundo, que significa una universalidad de la gracia de Dios. Peñan de yara yehucuau entero eteave muana, piña ñave muanabe, a piña ñaos en duan, a piña ñava lleva coanga, oñe moianabe y peñan de yara la pere. ¿Por qué sucede esto? Y porque la gracia de Dios viene para todos. Pero ñandeu pe allá y cualcana, añandeu pe añame y anañandera pisacuera. Queridos amigos, que la gracia de Dios entonces descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hoy quiero encontrarte, mi Señor, y quiero quedarme en tu amor, Necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir, necesito mucho más de ti, tu presencia es todo para mí, a tu lado yo quiero seguir, de tus brazos no me quiero ir. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón y una nueva vida. Hoy te encontré, mi Señor, ya no existe temor, curaste mis heridas. Me he conquistado y sin dudarlo me he entregado, la mejor opción que he dado, nada puede ser comparado a tu amor. Mi Señor, eres lo que siempre quise, mi premio mayor. Yo, eres el aliento, pan para el hambriento, agua para el sediento, omega y el comienzo. Eres luz en la oscuridad, en mi tormenta paz, eres vida y verdad, y hoy de ti yo quiero más. Cuando recuerdo todo lo que me has dado, cuando miro en las historias del pasado, en mi memoria se dibuja una sonrisa. Sentir tu amor sin merecerlo me da vida. Eres mi luz cuando la oscuridad llega, luna y estrellas cuando la noche se acerca. Eres mi paz en medio de la tormenta, mi mar en calma cuando el día ya se acerca. Hoy he encontrado tu amor, en tus brazos perdón, He encontrado tu amor, una nueva vida.
Squad, la revelación. Mara, gracias Padre, gracias Señor. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Ñande Ñambapu, allá hoy en este capítulo 16, maravilloso. Aquí justo estábamos hablando de este primer encuentro ya de Pablo con Timoteo. Pablo no quiere quedarse, Pablo quiere acompañar a sus comunidades, lleva a hoy Pucuiseina, lleva Pejapeoñe, Puroñe, Monguetaje, de escuela, o Mocre, y aquí se encuentra también con Timoteo, ciertamente, y hijo de esta judía. De cierta manera, aquí nosotros habíamos estudiado bien. Ustedes pueden ir más atrás en YouTube para volver a ver un poco alguna de las cosas. Incluso se podía decir que ellos estaban un poco casi en una herejía, por decir así, porque este muchacho no se había todavía circuncidado, siendo hijo de una judía. Eso era bastante entonces para ellos en ese momento difícil. Pablo, que estaba a favor, ¿verdad?, de los paganos que no se circuncidaban, paganos. Pero sin embargo Timoteo es hijo de una judía, por lo tanto, para no causar también ya de roncha dentro de la misma comunidad, hay problema y entonces le hace circuncidar incluso. Según el libro, la carta que nosotros tenemos, el segundo que escribe a Timoteo en el capítulo 1:5, dice: la madre se llamaba Eunice. Eso es lo que nos cuenta entonces el segundo, ¿verdad?, el libro de Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo, le da entonces las instrucciones, y en esta segunda carta, mejor digamos bien cómo son las cosas, carta le llamamos a esta, en el capítulo 1 ya, directamente, versículo: saluda a Timoteo, su hijo muy querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz que procede, ¿verdad?, de Cristo. Y cuando llega ya al versículo 5 dice: porque tengo presente la sinceridad de tu fe, le dice a Timoteo, esa fe que tuvieron tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy convencido de que tú también tienes. Qué linda. Entonces le dice, ¿verdad? Pues mandó a Baite, viste, de la familia, y le envía, y por eso sabemos que el nombre de la madre se llamaba entonces así, Eunice. Allí se menciona también el nombre de la abuela, Loide. No tenemos el menor motivo, por otra parte, que nos obligue a poner en duda la historicidad de estos datos, aunque haya serias razones para dudar también de la procedencia paulina de las cartas pastorales. Bueno, ese ya es otro detalle con respecto a las cartas pastorales. Y entonces esto posiblemente ya son discípulos de Pablo los que están escribiendo. En la ley judía se consideraba judío al hijo de madre judía. Ya no pone que vea. Pero nosotros sabemos que en la ley judía siempre se consideraba judío a el hijo de una madre, en el seno de una madre judía. Hasta el momento en que nos hallamos, Timoteo no había sido todavía circuncidado.
no había sido circuncidado. Los problemas de matrimonios mixtos estaban entonces a la orden del día. Pablo desea llevar como compañero a aquel hombre objeto de elogio por todos. Ignoramos cuáles fueron los motivos concretos de estos elogios. En todo caso, los Hechos de los Apóstoles y las cartas de Pablo nos muestran que el apóstol no se había equivocado en la elección. O sea, al elegirle a Timoteo. Sí, qué bien. Y posiblemente también por la juventud, ¿verdad? O posiblemente también este muchacho tenía capacidades interesantes. Pero nos damos cuenta y decimos así con el autor, ¿verdad?, de nuestro estudio, dice que posiblemente entonces no se equivocó. Pablo no se equivocó en esta elección. Timoteo viene a ser el colaborador fiel y seguro de la misión de Pablo. ¿Cuántas veces en la vocación al servicio de la iglesia importa que la mirada certera de alguien experimentado en el servicio de la iglesia caiga sobre un joven y éste se vea puesto así en el camino de su vocación? Entonces aquí posiblemente el hecho de ser un joven, porque la juventud, por una parte, entonces es mucho más dinámico. Pero hoy, ¿qué no hay? Porque la juventud es importante. Y después sabemos cuál es la fuerza del joven, ¿verdad? El joven siempre tiene la mente mucho más proyectada hacia el futuro, porque está comenzando, entonces es la vida. Y sin embargo, nos vemos por otra parte que ya uno, cuando está muy avanzado en la edad, de cierta manera, busca más bien estabilidad, seguridad, tranquilidad. Y entonces, posiblemente en este servicio de la iglesia, que caiga sobre un joven como Timoteo, es algo maravilloso. Apela con capítulo 16, que le entusiasma a Pablo. Es motivo entonces también para que Pablo se desviva por las iglesias y se desviva por las comunidades. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor. Con un saludo peculiar ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi ser.
quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Yeah, ajá. Río Squad, la revelación. Vamos a darle. Gerson, ajá. Shelly, vamos a ser feliz. Vamos a ser feliz. Yeah, let's go. Cuando no encuentres la solución y creas que todo se acabó, cuando la luz del sol se va a ocultar, recuerda que muy pronto amanecerá. Cuando no hay fuerzas ni ilusión, si tu sonrisa desapareció, no te preocupes, todo pasará. Lo mejor de tu vida está por llegar. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Recuerda que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Él llega en el tiempo preciso y tiene el control. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Dios te quiere ver feliz. Él te quiere ver feliz. Yeah, Río Squad. Tu tristeza en felicidad es lo que quieres cambiar. Y las lágrimas de tu cara, Él te las quiere secar. Quiere darte felicidad. Bye bye la tempestad. No hay situación tan difícil que no puedas solucionar. Él quiere llenarte de gozo, pues tú eres especial. Eres hermoso, valioso, más que una perla, precioso. Dile adiós a temor y que entre el poderoso. Él borrará tus penas, le dirá pa' fuera a tu problema. Yeah, pues cuando Él entra da una felicidad, mira que es eterna. Que siempre hay alguien que de ti todo lo sabe. Todo lo sabe. Y tiene el control. Tiene el control. Siempre hay alguien Siempre hay que alguien de ti todo lo sabe. y tiene el control. Él tiene el control. Let's go. Quiere ver
nación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros de este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo en Ñambapu Ayahome de Catujina el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles que estamos estudiando. Decíamos que hay elogios, ¿verdad?, por el hecho de que Pablo después se encuentra con este Timoteo, hijo de una judía, lo hace bautizar, o mejor, circuncidar, y así sucesivamente. Decíamos que incluso no se sabe cuál era el motivo por el cual este elogio, pero posiblemente está apuntando al aspecto de la juventud de Timoteo. Juventud como característica que decíamos, porque la juventud como siempre opone un nivel. Si es que tiene esa capacidad de reflexión, esa capacidad de escuchar, de entender, de saber, ciertamente que después eso mismo que va entendiendo tiene también la mayor fuerza para proyectar, porque siempre proyecta a largo plazo el que vendrá. Los adultos, los mayores, de cierta manera, ya buscamos más estabilidad. Una vez que ya vaya, pues está Pepe, entonces gran cosa de Ñamongu es se iba y ya. Bueno, constantemente ha llamado también la atención que Pablo hiciera practicar la circuncisión a Timoteo, porque decíamos que Pablo estaba a favor de la no necesidad de circuncidar a los paganos. Pero aquí entramos en otra situación, porque Timoteo es hijo de una madre judía. Si se tiene presente que en el capítulo precedente se muestra con qué energía se enfrentó Pablo en el concilio de los apóstoles con aquellos que exigían la circuncisión como condición indispensable para la salvación. Y si se leen incluso las frases todavía mucho más tajantes y absolutas de Gálatas, en Gálatas se vuelve a contar y Pablo allí también se lanza con todo. Entonces, el capítulo 2 de esta carta que escribe Pablo a los Gálatas, del 1 al 10, es el problema del concilio de Jerusalén. Al cabo de 14 años subí nuevamente a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo a Tito. Lo hice en virtud de una revelación divina. Les expuse el evangelio que predico entre los paganos, en particular a los dirigentes, para asegurarme de que no corría y no había corrido en vano. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y era de origen pagano, fue obligado a circuncidarse. Tito es de origen pagano. A pesar de los falsos hermanos que se habían infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y reducirnos a la esclavitud. Con todo, ni por un momento les hicimos concesiones, a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio. Qué lindo. Entonces, muy a favor de la no circuncisión, principalmente para los paganos. Y entonces, aquí, con razón habrá que preguntarse por qué el apóstol después, al final, es decir, San Pablo, por qué al final él pensará y decide que Timoteo sea circuncidado, si él decía directamente no a la circuncisión. Se pensará en Tito, contra cuya circuncisión se opuso enérgicamente y con éxito San Pablo lo consiguió, ¿verdad? O sea, dice, no dimos tregua absolutamente y no dimos ninguna concesión para que no luego quede precedentes. Entonces Tito es de origen pagano, por lo tanto le considera dentro de la comunidad, a pesar de no ser circuncidado, pero no hay ningún problema.
Ahora, ¿cómo se explica el comportamiento de Pablo? Sobre todo con respecto después a Timoteo. Después de todo se trata de un motivo pastoral misionero. En el Concilio de los Apóstoles se trataba de un claro principio teológico y ellos, con vistas a la forma de llevar la misión a los gentiles, Tito era cristiano procedente de la gentilidad. Dejando que ver. Tito proviene de la gentilidad. Timoteo era tenido legalmente por judío. Ahí estaba la cuestión. Nuestros estudios bíblicos anteriormente están de este aspecto, ¿verdad? Porque Timoteo es de origen judío, la hice judía, y según la ley que el que viene del vientre de una madre judía ciertamente que es judío, es la madre la que le da entonces el aspecto judaizante. Y así entonces Pablo se habría olvidado que en Listra había quedado medio muerto bajo las piedras de sus enemigos. Así hace una concesión que, sin embargo, no contradice a su principio tocante a la misión entre los gentiles. Eso se podrá llamar táctica pastoral. Sin embargo, hay que entender justamente el motivo del apóstol. Pablo pensaba en los judíos tan excitables de la región, pero también en su misión ulterior, que, como todavía veremos, puso una y otra vez al apóstol en contacto y conflicto con judíos. Puso una y otra vez al apóstol en contacto y conflicto con judíos. Eso es lo que nos hace entender entonces el autor sagrado. Y en este segundo viaje, porque estamos dentro del segundo viaje de Pablo, visita nuevas tierras para su misión. Ojo, ayer, mañana, ya pues acá, y donde funda también iglesias. Como lo confiesa Romanos 15:20, mira como un punto de honor el anunciar el Evangelio, pero no allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado. En ello se remite al dicho del profeta: quienes no habían tenido noticia de él lo verán, y los que no habían oído hablar de él comprenderán. Entonces aquí siempre, ¿verdad?, salvaguardando un poco esta fuerza misionera. A veces de ellas es cara, sobre todo el aspecto de la misión. A pesar de que aquellos que no tienen noticia de él, y bueno, tiene que llegar a ellos el Evangelio. Aquellos que no habían oído hablar de Jesucristo, también tienen que comprender este Evangelio. San Pablo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Te vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor.
extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero. No te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo? Que me aferro a vanidades, gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Vas camino de la cruz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Número 34 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más antiguos? Y responde, los símbolos de la fe más antiguos son los bautismales, puesto que el bautismo se administra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe allí profesadas son articuladas según su referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Bueno, recuerdo que la palabra símbolos de la fe es sinónimo de profesiones de fe o credos. O sea, sería como decir, ¿cuáles son los credos, las formulaciones de la fe más antiguas? Y te dice, mira, las tenemos en el propio Evangelio, cuando Jesús nos pidió que bautizásemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, ¿no? Es una fórmula que nació de los propios labios de Jesús y implica ya un símbolo de la fe, implica pues la formulación más breve que tenemos de nuestra fe, porque está expresando la fe de una manera trinitaria, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y si os fijáis, los credos están estructurados en esas tres partes. Cuando ahora vayamos desarrollando, ¿no?, desmenuzando los contenidos de la fe, comienza, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Esa formulación de los credos, ¿no?, si desde las tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está aquí incuada en esa expresión bautismal. Id y bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. También podríamos decir que hay otras fórmulas en la Sagrada Escritura, como es la de la institución de la Eucaristía, que también es un símbolo de la fe. Este es mi cuerpo que se entrega
por vosotros esta es mi sangre que se derrama por vosotros. La fórmula de la consagración eucarística está tomada literalmente de la Sagrada Escritura. Fijaros qué importancia tiene, ¿no? Esa la conciencia que tiene la Iglesia de que ese es el símbolo de la fe primero salido de la boca, de los labios de Jesús. Qué importancia tiene para la Iglesia, ¿no? El custodiar tal cosa, pues que os comparto, supongo que muchos lo conoceréis, pero os comparto lo que ha sucedido en la Iglesia Católica en este último año, y es que a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que sabéis que es el órgano que tiene la Santa Sede, que asiste al Papa, ¿no? en temas de discernimiento, de tema de la fe, llegó la pregunta de si era válido un bautismo en el que el celebrante, en vez de haber utilizado esta expresión del símbolo de la fe que está en los santos evangelios, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues hubiese cambiado esa formulación y en vez de decir pues, en nombre de esas tres personas trinitarias, hubiese utilizado otra fórmula distinta. Aunque igual también hubiese en parte utilizado estas palabras, pero cambiándola en su formulación. Y entonces la Iglesia estudia esa pregunta y dice, no se puede cambiar la fórmula del bautismo, no tenemos, ¿no?, autoridad ninguna. Y si en algún momento se ha realizado el bautismo bajo una fórmula que no es la que Jesucristo utilizó, ese bautismo no solamente no es que no sea lícito, es que consideramos que no es válido y que esa persona tiene que volver a bautizarse, porque la fórmula bautismal no respetó el símbolo de la fe. Bueno, pues tal es así que después de esa determinación, ¿no?, por parte de la Iglesia, ha acontecido que incluso como hoy en día pues hay muchas personas que tienen un vídeo grabado de su bautismo, ha ocurrido que ha habido varios sacerdotes que han descubierto que no fueron válidamente bautizados, porque descubren que por el vídeo que sus padres guardaron el día de su bautismo, vieron que se utilizó una fórmula en la que el sacerdote se tomó la licencia de inventarse una fórmula bautismal. Y entonces, digamos, la decisión que se ha tomado es que ese sacerdote, pues en una ceremonia privada, sea bautizado y vuelto a ordenar sacerdote, porque obviamente si su bautismo no fue válido, tampoco pudo ser válido pues la ordenación sacerdotalmente que posteriormente había utilizado. Bien, es una anécdota, ¿no? Pero ¿por qué refiero esta anécdota a la hora de explicar este punto? Para que nos demos cuenta de cómo los símbolos de la fe que hemos recibido de Jesucristo pues son un regalo intangible para nosotros, ¿no? Un regalo que nosotros por nuestra parte seríamos unos inconsiderados si nos sintiésemos con la capacidad de cambiar a nuestro antojo o desde nuestra sensibilidad, ¿no? La Iglesia no se considera dueña de esos símbolos de la fe, se considera custodia de ellos, ¿no? Y así, ¿no?, así los ha transmitido a lo largo de todos los siglos. Por lo tanto, ¿cuál es el símbolo de la fe más antiguo que existe? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese símbolo con el que nos santiguamos, ese símbolo con el que bautizamos, ¿no? Hagámoslo con unción, porque cuando hacemos quizás inconscientemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, estamos diciendo como en germen todo el contenido de la fe en esa expresión trinitaria. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos viendo, ya hemos hallado este capítulo 16, muy interesante, lo que especialmente nos afecta
en este segundo relato es el hecho atestiguado 2 veces de que el Espíritu Santo se mostró operante de forma tan concreta en la elección del campo de trabajo. Este es otro elemento. Nosotros ya hemos dicho varias veces como características el capítulo, o mejor dicho, todo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra luego como característica esencial y fundamental es la cuestión de que el Espíritu Santo es el que maneja la historia de la iglesia, de la comunidad. Por eso que insistimos, de curso, de clase, que el tiempo del Padre es el Antiguo Testamento, el tiempo del Hijo es la redención, los evangelios, y el tiempo del Espíritu Santo ahora, ¿verdad? El tiempo en que nosotros, la comunidad, se está moviendo. Y por eso, en este sentido, a nosotros, ¿verdad?, nos afecta todo este aspecto operante en cuanto a la elección del campo de trabajo. Y el Espíritu Santo el que va moviendo. Nosotros le llamamos luego a Hechos de los Apóstoles como debe ser. Es decir, es el tiempo de la comunidad. El tiempo del Padre, el tiempo del Hijo, y ahora es el tiempo de la comunidad. Es como decir que el Espíritu Santo se encarna en la comunidad. Por lo tanto, la elección de este campo de trabajo es esencial y fundamental. El Espíritu Santo les impidió, dice, predicar la palabra en Asia. Se dan cuenta entonces que el que está moviendo ahora todos los hilos de la evangelización es el mismo Espíritu Santo. Aupea este libro de los Hechos de los Apóstoles, quiere subrayarlo y nos quiere mostrar, pero tajantemente. Aquí la fuerza de la predicación y de la evangelización es verdaderamente el Espíritu Santo. Y entonces, el Espíritu Santo les impidió predicar, dice, o sea, ellos querían ir a un lugar según lo que ellos pensaban, según lo que ellos querían, pero sin embargo, alguien que les impide, alguien que no les deja, jamás veo el Espíritu Santo. Pensaba ya entonces el apóstol en la metrópoli, es decir, ir a las ciudades. A Éfeso, el Espíritu de Jesús no le permitió tampoco ir a Bitinia, dice. Solo en este pasaje del Nuevo Testamento hallamos esta expresión. En Romanos 8:9 se habla del Espíritu de Cristo. En ambos casos se toca el misterio del Espíritu Santo. La iglesia se halla, como lo hemos visto ya repetidas veces, en cada situación bajo la dirección de este poder misterioso, humanamente incomprensible, pero una y otra vez experimentable en su acción. Bueno, esto es lo que aquí nos está presentando esta primera partecita como objetivo esencial y fundamental de este capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, este segundo viaje. Nosotros enseguida después vemos que ellos ya están yendo hacia Europa. Es una llamada entonces, la llamada de Europa, desde los versículos 9 y 10 del capítulo 16 siempre, ¿verdad? Durante la noche Pablo tuvo una visión, vio un macedonio de pie que lo rogaba, ven hasta Macedonia y ayúdanos. Ven hasta Macedonia y ayúdanos. Apenas tuvo esa visión, tratamos de partir, para Macedonia, convencidos de que Dios los llamaba para que lo investigáramos. Entonces es Dios mismo que está llamando a investigar, saber, conocer. Entonces iré una investigación profunda, ¿verdad?, del pueblo, de la gente, de esta necesidad. Entonces Peñante, llamamos a la ambita Peñante Yarañé. Ahí está, y entra la evangelización. Y este es un nuevo campo, Van a hacer la travesía de Asia Menor. Este es el campo de trabajo que se ofrece a Pablo. Se le presenta de manera impresionante, no tenemos tampoco ninguna razón convincente para no tomar en serio esta llamada del cielo y para ver en el texto un mero recurso literario para ayudar de forma lo más interesante posible la época de misión en suelo europeo, que ahora va a iniciarse. En la descripción
de esta singular llamada misionera por un macedonio aparecido en sueños, se nos insinúa algo que se ha de entender por analogía con otras cosas extraordinarias que se narran en los Hechos de los Apóstoles. No tenemos razones para preguntar más en concreto por los detalles, ¿verdad? Pero es interesante. Entonces, cómo el autor sagrado va entendiendo que el que dirige la historia, la fuerza del Espíritu Santo, se hace notar al lector de los Hechos de los Apóstoles que en este capítulo 16 nos encontramos con la primera sección, nosotros. Ahí está, esto que también habíamos subrayado, es cuando posiblemente aquí se inserta la participación también de nuestro evangelista, es decir, de Lucas. El 16 del versículo 10 en adelante dice: apenas tuvo esa visión, tratamos de partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba, ¿viste? Ya se incluye, se llamaba, tratamos, para que la evangelizáramos. Entra otro personaje. Ya teníamos a Pablo, teníamos a Silas, ahora tenemos a Timoteo, y desde este momento, versículo 10 sobre todo, aquí ya encontramos el hecho de decir, bueno, somos nosotros desde ahora, es decir, posiblemente es Lucas el que se está agregando al grupo de Pablo, de Silas y de Timoteo. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Charañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Charañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.